Cosas de verdad que parecen mentira, un podcast en donde exploramos personajes, historias y hechos que son tan extraños que parecen ficción, temas que no importan a nadie pero nos sorprenden a todos. Investigación, guión y contenido por Laura Trujillo Muñoz, edición, musicalización y sonido por Andrés Jiménez Jaramillo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cosas de Verdad que Parecen Mentira. Soy Laura Trujillo Muñoz y hoy los estoy saludando utilizando una camiseta que me trajo mi hermano del Mundial de Aventura en Ecuador, porque hoy vamos a hablar de deportes. Entonces, un saludo para mi hermano, que nunca oye mi podcast, pero esperemos que con esta mención y utilizando la camiseta que me trajo, después de que en la crisis de los 40 decidió volverse un deportista de alto rendimiento, decida verme y apoyarme con mi podcast. Y bueno, como siempre nos acompaña en los controles Andrés Jiménez Jaramillo, por todos conocidos como Bas. Hola a todos, aprovecho para recordarles que nos encuentran en @Cosas de Verdad Podcast, y si nos ven por YouTube no olviden darle like a los videos, suscribirse al canal, activar las notificaciones como mi tía Marta. Por supuesto, si nos escuchan en Spotify, síganos y déjenos las estrellitas. Perfecto, entonces comencemos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de algunos deportes muy extraños y vamos a empezar hablando de algunos deportes olímpicos muy extraños. El primero es el tiro a palomas. Vas, ¿sabías que en los Juegos Olímpicos de 1900 se hizo en París una competencia de tiro a palomas? ¿Qué? ¿Pero palomas vivas? ¿En serio? Sí, los participantes disparaban aves y el que derribaba más ganaba. Por fortuna este evento nunca más se repitió y hoy en día sería un poco impensable este tipo de deporte. Pero el tiro a palomas fue efectivamente uno de los deportes más extraños y polémicos en la historia de los Juegos Olímpicos. Este evento tuvo lugar, como lo mencioné anteriormente, solo en los Juegos Olímpicos de París de 1900 y fue la única vez en la historia olímpica que se utilizaron animales como, digamos que, blancos para una competencia. Oye, pese a que las palomas son de amor y odios, que pueden ser consideradas como símbolo de la paz o incluso una plaga, utilizarlos como, pues matarlas como deporte me suena tenaz. Pero cuéntame, ¿de qué va ese deporte? Sí, pues los detalles del evento eran los siguientes. Los competidores debían disparar palomas vivas que eran liberadas en el aire. O sea, como de pronto esos platos que van botando, pero esta vez eran palomas liberadas en el aire. Se estima que alrededor de 300 palomas murieron durante la competencia. El ganador fue el belga Leon Lunden, quien derribó 21 aves. No muy honorable primer puesto, pero la gente ¿cómo reaccionó a esto? Este evento generó gran controversia, por supuesto, debido a la crueldad con los animales y fue tan criticado que nunca más se repitió en la historia de los Juegos Olímpicos. A partir de entonces se empezaron a utilizar otras cosas como los platos que conocemos y ese tipo de targets móviles que no tienen que ser palomas o animales. A partir de entonces, pues, digamos que este deporte se eliminó completamente. Y es recordado como el ejemplo de cómo los Juegos Olímpicos pues han evolucionado también de acuerdo a la cultura y de acuerdo a digamos que los pensamientos y la moral y la ética de las sociedades. Los Juegos Olímpicos pues todos sabemos que hasta hoy en día promueven el medio ambiente y el respeto hacia los animales. Bueno, ¿y en ese inicio de siglo hubo alguna otra curiosidad deportiva? Pues eso no es todo. En estos mismos Juegos estaba en paralelo en 1900, en París estaban los Juegos Olímpicos y además se estaba celebrando la Feria Internacional. Estas ferias internacionales son algo muy, digamos que muy curioso de principios del siglo XX. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que también nos daría todo un tema para hablar. Porque ¿La feria universal? Feria universal, sí, las ferias universales. Estas ferias universales, digamos que se mostraban cierto tipo de cosas, por ejemplo, avances tecnológicos, pero también incluso en muchos casos se consideraban como estas
zoológicos humanos. Las ferias internacionales son muy, muy curiosas. Podríamos hacer todo un capítulo de eso, pero bueno, en este momento, en 1900, en paralelo a los Juegos Olímpicos, se está desarrollando la Feria Universal en París. En esa misma Feria Universal había un evento llamado Duelo con pistolas, y era como una rememoranza a los duelos que se hacían en el siglo XIX y XVIII, y aquí la gente podía ir a dispararle, pero a maniquís, pero lo importante era que los maniquís eran vestidos de etiqueta, como si fueran unos señores que se dan cachetadas para los duelos. Ese fue un evento bastante peculiar de la historia. Ahora podemos hablar de un clásico que es muy extraño que haya sido un deporte olímpico, y es el famosísimo Tug of War, o juego de la soga. Este es el típico juego donde hay dos equipos, uno 8 personas, otro con 8 personas, y hay una cuerda y los dos juegan a jalar hasta que alguno de los equipos hace que el otro pase como la línea meta. Este es un juego muy clásico en las piñatas y en los colegios, y aunque hoy en día lo consideramos como un juego, durante 1900 y 1920 fue parte de los Juegos Olímpicos, porque fue considerado un deporte que tenía fuerza, estrategia, y tuvo lugar en estos programas olímpicos. Bueno, eso no lo hubiera imaginado como una disciplina olímpica, pero creo que suena muy divertido, y creo que muchos en los colegios y pues en eventos llegamos a practicar esta distinta disciplina. Sí, ya no es un deporte olímpico, pero el juego de soga sigue siendo muy popular, como lo llamas, en los colegios, y es algo que se consideran como juegos predeportivos. Aquí también es muy interesante hacer una reflexión sobre en qué momento un juego se convierte en deporte, o en qué momento un deporte se transforma y se vuelve juego, ¿no? Vemos el caso de esta soga, era un deporte olímpico, pero ahora lo vemos es en espacios de juego, como piñatas o clases de educación física en los colegios. Festivales. Ajá, festivales, en todo eso, pero digamos que no es algo como un deporte. Pero ¿en qué momento esos deportes llegan y se consideran deportes? Tú y yo estábamos hablando precisamente cuando estábamos haciendo como la revisión de este episodio, en que es muy extraño que el patinaje no sea un deporte olímpico, por ejemplo. Eso tiene que ver con qué tipo de personas si están, no están, o por ejemplo lo que pasó con el hip hop, que decidió el breakdance en el reciente Juegos Olímpicos, creo que va a ser la primera y última vez que va a considerarse disciplina olímpica. Pues por el papelón que conocemos de la australiana Rachel Gunn. Sí. Pues sí, entonces ahí es la pregunta donde uno se la hace: ¿hasta qué punto es un juego? ¿Hasta qué punto es un deporte? Yo hablaba con un profesor de educación física recientemente y me contaba que una de las primeras maneras que se hace con los niños es que los niños, antes de aprender un deporte, aprenden a jugar. Entonces hay cosas que se consideran los juegos predeportivos. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia hay uno que se llama Jermis, que es muy clásico de los colegios, que creo que, no sé si es en todo el mundo, yo sé que es colombiano, pues tú jugaste Jermis en el colegio. Sí, creo que sí tenía otro nombre, pero se me hace súper divertido. Claro, hay muchos juegos así, y en qué punto se convierten en deportes olímpicos, o por ejemplo deportes que son muy locales, en qué punto se pueden llevar a convertir en juegos olímpicos, ¿no? Pero pues el caso de la soga, el Tug of War, sucedió todo lo contrario. Pero bueno, ahora pasemos a un juego que creo que no has escuchado, a un deporte. Este también fue parte de los Juegos Olímpicos, se llama las zambullidas a distancia, o plunge for distance. Uy, ni idea, ese no lo había escuchado. Pues fue uno de los deportes más inusuales, tan inusual que solamente se llevó a cabo en unos Juegos Olímpicos. Fueron en los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904. Y nunca más se repitió en el programa olímpico. Bueno, pero ¿de qué se trataba? Pues los competidores debían zambullirse en el agua y pasar el mayor tiempo posible, como que se zambullían y se empujaban, y era lo que más lograran llegar sin salir a la superficie y sin que flotaran y sin respirar. Pero digamos que solo se permitía el impulso inicial a zambullirse, y los atletas no podían mover ni los brazos ni la pierna. Simplemente con ese primer empujón de la zambullida debían durar todo lo que pudieran en el agua antes de salir a flote.
El objetivo era alcanzar pues la mayor distancia antes de salir a la superficie o antes de que se cumpliera 1 minuto, lo que ocurriera primero. El estadounidense William Dickey ganó la medalla de oro con una distancia de 19.05 metros. Bueno, pero esto debe estar lleno de curiosidades para ser la única vez que pasó. Así es, este fue un evento más de flotabilidad y control que de alguna habilidad de natación que tuvieran los deportistas. Entonces, pues fue como algo que era muy difícil de medir y segundo, creo que no tiene que ver tanto con una habilidad deportiva, ¿no? Además, hablando de juegos, como lo hablamos anteriormente, esto parece más un juego que uno juega con los primos en una piscina a un deporte olímpico, ¿no? Y bueno, digamos que además participaron solamente 5 participantes y además todos eran norteamericanos. Y bueno, las zambullidas a distancia, por supuesto, fueron eliminadas después de ese fiasco de competencia. Y probablemente debido a su falta de atractivo de la competencia, porque uno pues en los Juegos Olímpicos, pues lo que a mí me gusta es ver como estos atletas que son como unos superhumanos, corriendo a unas velocidades absurdas, saltando, la gimnasia olímpica, la natación, son unos deportes que uno lo impactan demasiado. Recuerda las nadadoras de nado sincronizados, también, es una locura verlo, también sea una danza, sea lo que sea, como ver el esfuerzo, me imagino esto es lo más aburrido, bueno, fue bien particular. Sí, y pues también obviamente pues las dificultades para juzgar y medir, o sea, literalmente no hay como una manera de juzgar ese tipo de competencias. Pero bueno, ahora saltemos a algo bastante divertido. Esto es, en Finlandia existe un deporte llamado eukonkanto, o carrera de llevar a la esposa. Aquí los participantes lo que tienen que hacer es cargar a sus parejas a través de una pista de obstáculos y el premio, atención a esto, es el peso de la esposa en cerveza. Aunque no es un deporte olímpico, es tan divertido como suena. Uy, qué gran premio, me parece muy merecido. Pues el eukonkanto es un deporte tan extraño como divertido. Es una competencia popular en Finlandia, pero ha ganado muchísima popularidad a nivel internacional porque es muy singular y es lleno de humor. Y pues la idea es reunirse a tener momentos de diversión, ¿no? Bueno, ok, pero ¿en qué consiste bien? Bueno, el eukonkanto se originó, como les mencioné, en Finlandia, específicamente en la región de Sonakarvi, donde se celebra anualmente desde 1992. Los participantes deben cargar a sus esposas o parejas a través de una pista de obstáculos de 253.5 metros. La pareja que complete la carrera en el menor tiempo posible gana. Las reglas: la esposa debe ser mayor de 17 años. La persona que se carga debe pesar al menos 49 kilos. Si pesa menos, se le agrega peso adicional como una mochila con arena. El participante puede cargar a su pareja de varias maneras, como quiera, estilo caballito, así como una doncella en peligro, en los hombros, como quiera, pero la tiene que cargar. Si la persona a la que se carga se cae, tienen que parar, vuelven a retomar. El equipo ganador recibe el peso de la esposa en cerveza, un premio muy finlandés. Insisto, el mejor premio. También, ahí digamos que me parece bien porque si tú cargas a una persona solo de 50 kilos, pues solamente vas a tener 50 kilos en cerveza. En cambio, si cargas a tu esposa de 80 kilos, pues vas a tener 80 kilos. Es también proporcional al esfuerzo, ¿no? El premio. Entonces, pues es muy interesante. El deporte dicen que se basa en una antigua leyenda finlandesa sobre un ladrón que se llama Ronkainen, que supuestamente entrenaba a los hombres cargando cosas o personas muy pesadas para que fueran mejores atletas. Y aunque el deporte tradicionalmente es finlandés, ha ganado mucha popularidad internacional y ahora participan equipos de todo el mundo. Y no es un deporte olímpico, se ha convertido más en un símbolo de creatividad y de diversión de esta región de Finlandia. Bueno, pienso que es el mejor sentido de una competencia, divertirse. Exacto, y siguiendo por ese camino, vamos ahora a la carrera del queso en Inglaterra. Este evento, los competidores corren cuesta abajo detrás de una rueda de queso que tiran antes que ellos a través de una colina empinada. El primero en llegar se gana la rueda de queso. Es un caos garantizado. Oye, yo creo que lo he visto y sale gente bien aporreada porque es una pendiente fuerte, ¿no? Sí, exactamente. El evento se celebra anualmente en el condado de Gloucestershire.
en Inglaterra y es famoso por su caos, adrenalina y por el queso, ¿no? Aunque no es un deporte olímpico, ha ganado mucha popularidad internacional también por su singularidad y por lo espectacular de sus caídas. Como lo mencionabas, pues esta carrera pasa en un lugar específico que es una colina súper empinada de ese condado, que se llama Cooper's Hill y queda cerca del pueblo de Brockworth. Y se cree que los orígenes, como esa colina pues es súper empinada, entonces es prácticamente difícil, casi es difícil incluso caminar sin caerse. Pues imagínense uno corriendo cuesta abajo detrás de una rueda de queso, pues obviamente la gente se va a caer y se va a pegar y pues va a pasar de todo. Y dicen que los orígenes están vinculados posiblemente con unos ritos paganos celtas, especialmente relacionados con la fertilidad, pero no se conoce muy bien cuál es el origen. Bueno, me gustaría saber si hay algún tipo de regla. No, pues no hay reglas. O sea, la regla es llega como puedas y trata de llegar primero. Entonces, literalmente es eso. Y el ganador pues se queda con la rueda de queso. Aunque el premio es bastante modesto, la gente pues se siente feliz de ganar, ¿no? Es como eso. Participar en la gloria. A mí me suena extremo porque pues, desnucarse por un pedazo de queso, pero sin duda creo que es una competencia que demuestra que a veces lo más importante no es ganar, sino disfrutar del caos y la emoción y la adrenalina del momento, como esos que se le ponen a los toros, pero bueno, los toros no los vamos a mencionar. No, es un tema controversial. No estamos de acuerdo con la corrida de toros en este podcast, pero bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de uno bastante interesante, que es el chess boxing, el ajedrez boxeo. Es uno de los deportes más fascinantes y únicos que existen. Combina la fuerza física del boxeo y la estrategia mental del ajedrez y fue creado, pues es una competencia que desafía tanto el cuerpo como la mente. Aunque comenzó todo por una idea ficticia, hoy en día se ha convertido en un deporte real con una creciente comunidad de entusiastas. Oye, me gusta el ajedrez, pero nunca lo hubiera imaginado combinarlo con el boxeo, me parece rarísimo. Sí, el chess boxing pues fue creado por un artista francés de cómics que se llama Enki Bilal en su novela gráfica Freud Equateur de 1992. En la historia los personajes competían en una combinación de ajedrez y boxeo. En el 2003, el artista holandés Lepe Rubin llevó la idea a la vida real organizando el primer campeonato mundial de chess boxing en Ámsterdam y Rubin también estableció las reglas y fundó el World Chess Boxing Organization. Bueno, pero ¿cómo es el formato? Pues una pelea de chess boxing tiene 11 como rondas, empieza siendo 6 rondas de ajedrez y 5 rondas de boxeo. Cada ronda de ajedrez dura solo 4 minutos y cada ronda de boxeo duran 3 minutos. Y los competidores cambian entre ronda de ajedrez, ronda de boxeo, ronda de ajedrez, ronda de boxeo. Y tienen un descanso de 1 minuto entre cada una de las rondas. Bueno, eso suena rarísimo, pero ¿quién gana? Me imagino el del knockout ya saca la delantera. Pues hay 4 formas de ganar. La primera es hacer jaque mate en ajedrez. Entonces, buenísimo. Si hice jaque mate, gané. Si hago knockout, gané. Entonces tengo la posibilidad de ganar con mi estrategia mental o con mi gancho izquierdo o lo que sea, ¿no? La otra posibilidad es agotamiento del tiempo en el ajedrez, o sea, si se te acaba el juego en el ajedrez, pues pierdes si no hiciste la jugada, o el retiro del oponente. Son las 4 maneras. Bueno, yo no tenía este juego, la verdad me parece una combinación muy loca entre fuerza física y estrategia mental. Sin duda es un deporte que demuestra que no hay límites para la imaginación humana y acá a mí lo que me pareció interesante de esto es que haya salido de una novela gráfica, ¿no? Uh-huh. Cuando yo vivía en Escocia, yo estaba pues en una universidad de Escocia, obviamente, en la Universidad de Edimburgo, y para los que no sepan, pues la escritora de Harry Potter era escocesa y pues tiene una gran fanaticada, creo que en todo el mundo. Y mi universidad tenía unas sociedades de diferentes cosas, entonces uno se podía unir a la Whisky Society y era gente que hacía catas de whisky, o a la Gardening Society, entonces hacían jardinería y no sé qué, y había un Quidditch Society. Y el Quidditch Society eran personas que se habían inventado la manera de lograr traer al mundo real el juego de Harry Potter, que es el Quidditch. Lo jugaban sin escobas voladoras, por supuesto, pero habían logrado como convertir ese juego en un juego que se podía jugar y habían competencias y de todo de Quidditch sin tener escobas voladoras. Pero pues me recuerda mucho como a este mismo juego del chess boxing.
Wow, a mí, pues todos estos deportes me recuerdan que, pues, o nos recuerdan a todos que la competencia no siempre tiene que ser seria. A veces divertirse, elogiar la creatividad humana, pues es lo que vale todo. Sobre todo cuando el premio es en cerveza, entonces cerveza me parece genial. A mí me gusta mucho pensar eso, que deportes súper serios seguramente empezaron también como un juego, ¿no? Sí. Creo que como que los humanos, bueno, muchos animales, creo que todos los animales jugamos, pero pues el humano sofisticó esto hasta convertirlo en una competencia, ¿no? Uh-huh. Entonces es interesante ver los orígenes, incluso también los orígenes pueden ser literarios de los juegos como el de Harry Potter o el de el chess boxing. Y bueno, chicos, pues hasta acá otro episodio súper interesante de cosas de verdad que parecen mentira. Recuerden seguirnos en redes sociales, darle a la campanita de notificaciones y dejarnos de pronto comentarios de otros juegos que ustedes conocen. Bueno, un saludo para todos. Chao.